encontramos con la diversidad vista desde distintas ubicaciones, desde distintas especializaciones, desde distintos recorridos personales y profesionales. En primer término vamos a escuchar a la doctora María Carracedo, a quien a todos obviamente agradecemos la participación. La doctora ya estuvo con nosotros en la primera jornada que tuvimos en San Miguel el año pasado. La doctora Carracedo es una profesional que trabaja fundamentalmente con sobredotación, que es otra de las dimensiones menos consideradas o tenidas en cuenta de la diversidad. Es doctora en psicología, es directora de tesis doctoral en la Universidad de El Salvador, es docente en distintas instituciones, ha participado en numerosas jornadas nacionales e internacionales y es miembro de la Federación Iberoamericana del Consejo Mundial de Niños Dotados y Talentosos. Es delegada para la Argentina del Consejo Mundial para los Niños Dotados y Talentosos y tiene numerosísimas publicaciones presentadas tanto en congresos nacionales como internacionales. María, te escuchamos. Bien. Nuevamente un placer, mucho agradecimiento también a las autoridades de la universidad y acompañando estas jornadas, como dijo Marta, desde ya hace un tiempito, y con mucho gusto, dado que nosotros que pertenecemos también a la Fundación para la Evolución del Talento y la Creatividad, enfocamos al niño desde las altas capacidades. De modo que en función entonces operativa de poder tratar de darle todos los elementos más organizados, voy a ir siguiendo un poco en base a mis trabajos para que ustedes después puedan hacer las preguntas que necesiten. Hoy, asumir la discapacidad o la sobredotación integra también todo lo que significa la diversidad. Enriquecerse con las diferencias es una de las pautas fundamentales y de los criterios que se usan actualmente. La diversidad actualmente es la que constituye la norma, es decir, basándonos en este principio, la población que nosotros abordamos son las altas capacidades, entendiéndolas como sobredotación, precocidad y talento. Es necesario implementar el impulso para encontrar conceptualizaciones que hagan posible la interpretación de situaciones y adoptar una posición activa ante estos sujetos con altas capacidades. Las respuestas en un principio es necesario abordarlas desde la identificación temprana y el posterior planeamiento para el abordaje desde la diversidad. Una postura que nos conduce a la revisión del planeamiento educativo, el cual es necesario abordar desde nuevas adecuaciones para el proceso de la enseñanza-aprendizaje que atienden a sus necesidades especiales. Entendemos a la sobredotación a un conjunto de habilidades y conocimientos que dependen del medio ambiente, de las posibilidades y de la genética. Las características especiales son alta habilidad general y específica, alto compromiso con la tarea, alta creatividad, siempre por encima de la norma. Y respecto al cociente intelectual, no somos muy partidarios de hablar únicamente del cociente, pero se entiende que debe tener más de 130 en el caso de la dotación y 120 en el talento, dado que las pruebas que se administran son variadas y en el conjunto de la evaluación justamente se puede tener un criterio diagnóstico más apropiado. Se denomina precocidad a la gran capacidad de abstracción, elevada sensibilidad, curiosidad constante. En las altas capacidades se observa que aprenden sumamente rápido y con alta motivación. A causa de que les gustan los desafíos constantes es que se desmotivan rápidamente estos niños
o jóvenes o adultos. Poseen atención múltiple y simultánea, lo cual es muy frecuente confundirlos con déficit de atención. Tienen tendencia al perfeccionismo, autoconsciencia e independencia de criterios. No se dejan llevar nada más que por su propio razonamiento. De pequeños son capaces de corregir a los adultos si se encuentran incoherencias y poseen una gran memoria. No obstante, la mayoría de las veces su comportamiento es a veces más infantil, de acuerdo a las disincronías que esto produce, cuyas causas se originan en la rapidez mental y en el predominio del razonamiento y de la madurez mental sobre lo emocional. Esta situación de eficacia mental frente a la experimentación en la vida le genera también estrategias defensivas frente a las barreras sociales y su permanente actitud educativa. Las múltiples inteligencias demuestran que en estos casos deben tener 3 o más inteligencias dominantes, sobresalientes, mientras que en el caso del talento es una sola y muy marcada, como en el caso, por ejemplo, del talento musical, pictórico, la escritura, etc. La madurez temprana a nivel mental la impulsa a desarrollos propios de edades superiores. En la superdotación se consideran 3 años por sobre la edad cronológica y aumenta en forma proporcional a su CI. Es muy común escuchar que ellos son inteligentes y que se las arreglan solos, y esto obedece a los mitos que se van construyendo alrededor de esta persona. Los mitos acerca de ellos son falsas creencias, y a causa de esto es que se generan falsas expectativas que impiden tomar medidas adecuadas para su atención. Las capacidades excepcionales emergen ante la existencia de soportes educativos, sociales y emocionales y requieren de un abordaje adecuado a su especificidad. Es a causa de las falsas creencias que están en riesgo, desprotegidas y frente al desconocimiento, muchas veces por la falta de capacitación de estrategias adecuadas. Como no constituyen un grupo homogéneo y no poseen un perfil único, es necesario detectar las características de los diferentes perfiles que se presentan, ya que no existe un perfil único de altas capacidades. Generalmente se tiende a incluirlos dentro de la media esperable y ahí es donde comienzan los problemas desde pequeños. Por último diré, se generan dificultades en la inclusión social, se frustran, su baja autoestima se pone de manifiesto porque se sienten excluidos, dado que la persistencia en un ámbito que no les resulta estimulante puede opacar sus capacidades. En algunos casos puede ocasionar el síndrome de bajo rendimiento, que es un síndrome común que se observa en la clínica del niño con altas capacidades. Un bloqueo en el rendimiento real en discrepancia con el esperable a sus altas capacidades. La excepcionalidad desde este punto de vista da cuenta entonces de un sujeto sufriente. Frente a esta temática nos planteamos acerca de los métodos adecuados para dar respuesta a sus necesidades. Las adaptaciones curriculares, el método de la aceleración y el del enriquecimiento curricular son uno de los más utilizados, pero generalmente son colocados en una situación de exclusividad, ya que nuevamente los mitos tiñen, digamos, por estas creencias de que el niño con alta capacidad no necesita una atención especial. La prevención temprana es un abordaje desde la identificación, que necesita estar sustentada desde estrategias adecuadas para su inclusión en un sistema educativo que le dé cabida. Dado su tipo de pensamiento divergente, no se los debe ignorar y nos debe convocar a dar respuestas educativas para sus necesidades especiales. Entonces hacemos hincapié en la capacitación, en la orientación de las medidas iniciales y esperamos que los pasos sucesivos den cuenta verdaderamente que estamos encaminados a incluirlos. Mucho más hay para decir, pero respetando.
Hola, buenos días. Bueno, voy a hacer rápido. Este escrito lo escribimos con José Olivera, que es el presidente de la Fundación Lumen, y cuando empezamos a pensar cómo podíamos encarar la charla, como nos gustaría invitarlos a poder hacer un recorrido de la historia de vida que ha tenido cada uno, ¿no? Como para empezar. Si bien me imagino que cada uno ha tenido sus particularidades, sus vivencias, siempre hay un factor común que tiene que ver que todos los que estamos acá la hemos transitado desde un lugar social. Y eso es lo que más queremos remarcar hoy con esta charla que vamos a tener. Cuando nacemos, sobre todo somos nosotros, las primeras personas con las cuales nos vamos a relacionar van a ser nuestros papás. Y de a poquito vamos a ir saliendo de este entorno, ¿cierto? Al principio vamos a pasar por el jardín, por la primaria, donde van a ser las primeras instituciones donde nosotros vamos a tener la posibilidad de relacionarnos con otras personas que no sean el entorno de nuestra familia. Me imagino que todos vamos a, o hemos pasado cuando somos chicos por lo que tiene que ver con los talleres artísticos, por el club, hemos estudiado algún idioma, con talleres extracurriculares. Entonces, todas estas cuestiones nos han dado la posibilidad de elegir muchas cosas, las cosas que nos gustan, nuevas personas, nos han dado la posibilidad de relacionarnos también con otras personas. Después de eso vamos a pasar por otro periodo que tiene que ver con el periodo de la secundaria, donde nuevamente vamos a estar eligiendo, bueno, y el último por la adultez. O sea, lo que queremos hacer hincapié es que desde la niñez hasta la etapa adulta vamos a hacer un recorrido donde estamos siempre ampliando nuestro entorno social. Al principio vamos a adoptar cosas de los otros para construirnos y luego vamos a formar obviamente nuestra personalidad con todas estas cosas que nosotros hemos vivido desde muy chicos. Todas estas cosas nos van a vamos a llegar a construirnos quiénes somos ahora, quién soy yo ahora que les estoy hablando. Tiene que ver con todas estas posibilidades que me han dado también desde muy chica para elegir. A mí hoy por hoy me gusta el teatro, me gusta el cine, pero tiene que ver porque me han ofrecido un escenario donde yo ahora tengo las herramientas para elegir. Entonces, cuando hablamos de inclusión, muchas veces, o la mayoría de organizaciones, ¿no es cierto?, priorizan la estructura arquitectónica más que nada, que no está mal, que está bien porque es necesaria, pero incluir, pensamos, no solamente es habilitar el espacio, sino fundamentalmente es poder relacionarse con el otro. Poder crear un espacio juntos donde nos podamos habilitar los dos como sujetos, no solamente la persona que tiene una discapacidad, tanto el profesional o el adulto, porque ahora, bueno, más adelante vamos a tocarnos este tema, pero la pregunta que digamos que queremos nosotros como que podamos pensar es si un chico con una discapacidad tiene las mismas posibilidades que nosotros tuvimos. Si nosotros pensamos, y me gustaría acá poner un nombre, para no caer, digamos, en un joven con discapacidad o un joven con discapacidades diferentes, sino poder nombrarlo. Entonces, si nosotros pensamos en Matías, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Matías nació con parálisis cerebral. Y vamos a prestar atención bien a este diagnóstico, ya que cuando uno nombra parálisis cerebral, lo que podemos imaginarnos es una persona que no tiene ninguna posibilidad. O sea, automáticamente se nos viene una representación, como así se nos puede venir cuando uno nombra la palabra autismo, que es un chico que tiene muchas estereotipias y que no tiene quizá muchos intereses. Y muchas veces pasa también que cuando nombramos parálisis cerebral está asemejado o se escucha cuando uno dice, bueno, no pueden hacer nada, no se pueden mover, bueno, y así la lista sigue, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos un recorrido como lo hicimos con nosotros recién con Matías desde muy pero muy chico va a comenzar con muchos tratamientos. Se va a encontrar rodeado de médicos y de profesionales, ¿no es cierto? Cuando llega a una determinada edad es muy común que vaya a concurrir a un centro educativo terapéutico, donde va a seguir con terapias, trabajos terapéuticos, ¿no es cierto? Y esto va a seguir hasta toda su vida, o sea, hasta la etapa adulta. Lo cual, digamos que su historia social que va a estar basada en el colegio terapéutico, en las terapias y en la familia. Entonces, retomando la pregunta que nos habíamos hecho anteriormente, Matías no pudo o no le dimos la posibilidad de crear otro entorno social, al que nosotros sí tuvimos. Va a estar todo el tiempo pendiente de tratamientos,
y sus experiencias con el entorno social han sido muy limitadas porque tampoco le hemos dado un abanico donde él haya tenido muchas posibilidades para elegir qué es lo que le gusta y lo que no le gusta, con quién se quiere vincular, con quién quiere hablar o con quién no. O sea, para dejar en claro, es como que va a aparecer la institución, la socialización y la no realización de logros personales, porque no va a poder lograr nada porque no se ha dado una posibilidad de lo que a uno le gusta, más o menos, como nosotros sí hemos tenido. Entonces, nosotros lo que creemos importantísimo es que dentro del trabajo terapéutico también es necesario poder brindarle otras oportunidades a los chicos o a los adultos con los cuales nosotros trabajamos. Es necesario, hacemos mucho hincapié en que puedan vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Y estas experiencias diferentes le dan otro sentido, vamos a poder reafirmar otros conceptos. El abordaje terapéutico es tan importante como poder socializar con los chicos. Porque si no el abordaje terapéutico no tiene un porqué si no pueden socializar. Nosotros muchas veces trabajamos en la comunicación con displays, bueno, hay hay un montón de posibilidades, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿para qué le estamos ofreciendo todas estas posibilidades si no tienen con quién comunicarse? Si con los únicos que se van a comunicar van a ser con los fonoaudiólogos, con los fonoaudiólogos, con los profesionales. Entonces, si nosotros vamos a ofrecerle todo esto como profesional, también tenemos que pensar en con quién se van a comunicar con todos estos instrumentos. Entonces, vamos rápido a lo último. Para ir cerrando, si bien nosotros estamos realmente contentos que muchos espacios están siendo habilitados por personas para movilidad reducida y la sociedad de a poco está empezando a tomar conciencia, es necesario empezar a generar otros espacios y seguir trabajando en esto, como pueden ser eventos culturales, paseos, educación, momentos de recreación, porque incluir no es juntar un grupo de chicos en una plaza, va más allá de eso. Incluir no es que vayan todos al cine. Incluir tiene que ver más que nada con un trabajo social que nosotros tenemos que hacer. Y quizá cada uno desde su profesión puede ir aportando distintas cosas. Y para cerrar, 2 minutos iré ahora. Bueno, nosotros lo que podemos aportar como profesionales de la salud también es un poco romper con lo que es la hegemonía de la medicina, de la educación, donde empezar a poder tratarlos como un par, no estar solos vestidos de ambos. No sé, a mí como experiencia personal muchas veces tengo que trabajar de ambos y yo no opero, entonces no tengo por qué trabajar de ambos. Poder ponernos a la altura de los chicos, a la altura del adulto, y construir juntos algo. No estoy yo acá sentada para explicarles algo a ustedes, ni a nadie. Digamos, la idea es construir algo en conjunto, donde no haya una jerarquía, alguien superior o alguien inferior. Y para cerrar, lo que nos gustaría decir es que, bueno, en la sociedad debemos comprender que la discapacidad no es solo lo que podemos ver. Muchos de nosotros conocen gente interesante todos los días, ¿no es cierto?, todo el tiempo. Entonces también debemos darle la oportunidad a los niños, jóvenes y adultos con alguna alteración, la posibilidad de conocerlos, de interactuar, de encontrar una forma de relacionarnos, y encontraremos a personas también interesantes, solo que con otras formas de comunicación, otros tiempos. Pero y esto es lo más importante, que incluir para nosotros es naturalizar la imagen que nosotros tenemos de ellos como sociedad. O sea, que incluir sería naturalizar lo diferente. Esto es simple, les venimos a presentar el proyecto de Fundación CDMIL, lo vamos a hacer rapidito, en 2 partes. En la primera parte les cuento súper rápido qué hacemos en Fundación CDMIL para diseñar futuros que funcionan. Y Demian les va a contar parte del modelo teórico, que es el plan centrado en la persona. Así que arrancamos. Les cuento que estamos en Los Cardales, a como 60 kilómetros de acá, en un predio de 7 hectáreas. La organización CDMIL es una organización que su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del empleo. Básicamente, creamos puestos de empleo. Básicamente el concepto es que venir a las fundaciones, venir a trabajar, y muchas personas es su primer empleo y para muchas es su empleo. Entonces concurren todos los días. Nadie vive donde trabaja, creo que nadie quiere vivir donde trabaja. Próximo. Nuestro predio es de 7 hectáreas, adaptado a las necesidades de cualquier empresa de producción.
¿cómo voy a tener que correr? Parte de nuestra población, tenemos algunas unidades de empleo donde producimos servicios y productos, básicamente para nuestros clientes internos, que son nuestra fuente de estar, que son los trabajadores con discapacidad, y las empresas que tercerizan parte de su producción a través nuestra, y ahora vamos a ver un poquito más la parte comercial. Nuestros valores y nuestro concepto de trabajo es el concepto de calidad. El concepto de calidad de vida es lo que atraviesa nuestra práctica profesional a través de evaluaciones de calidad de vida, que algunos habrán escuchado de Robert Shallock y de Verdugo Alonso. La calidad de atención, porque nos basamos en el modelo de la teoría de los apoyos. Eso quiere decir que todas las personas adultas con discapacidad van a poder llegar a hacer lo mismo que puedes hacer vos, que puedo hacer yo, pero va a variar en la frecuencia y en la intensidad de apoyos que requiera para hacer esa tarea. La calidad de servicio, porque quienes formamos parte de Fundación CDMIL somos todos profesionales que estamos formados en la integración de personas adultas con discapacidad en diferentes centros de acá y de afuera. Y la calidad del trabajo es un concepto primordial que utilizamos para entrenar a las personas. Queremos que la persona adulta con discapacidad sepa la importancia de tener un trabajo, también la importancia de mantenerlo, que conozca los códigos que se manejan en cualquier empresa. Entonces, por ejemplo, desde aumentar su ritmo de trabajo, mantener la regularidad durante toda la jornada laboral, tener el concepto de calidad antes, durante y después de la tarea, son algunas de las habilidades formales propias del empleo que nos podrían requerir a cualquiera de nosotros cuando nos vamos a postular a una empresa. Y la calidad del producto, porque tenemos una marca, producimos productos gourmet, entonces nuestros productos pueden competir con cualquier producto del mercado, con lo difícil que es posicionarse en el mercado gourmet y el prejuicio que hay de esto tendrá baba y esto qué asquito. Bueno, nada, las personas que vienen a la fundación se dan cuenta que tenemos técnicos de seguridad e higiene que hacen los controles, bromatología y todos los controles de calidad, como cualquier producto que comemos en cualquier lugar rico. Próximo. Eso es un poquito para que vean básicamente quiénes vienen, quiénes son los trabajadores, personas adultas con discapacidad, mayores de edad por desempleo, con una discapacidad intelectual leve a moderada, con o sin trastorno mental, con o sin trastorno sensorial. No hacemos distinción por diagnóstico, trabajamos sobre los aspectos sanos de la persona. No tienen que tener graves alteraciones en su conducta porque el nivel de supervisión es bajo. En cada unidad de empleo hay entre 6 y 10 personas con discapacidad, con un jefe. Entonces hay personas que están en el campo con la motocultivadora en los cultivos o en las unidades de empleo de pastelerías usando maquinarias y tienen que, por supuesto, cumplir con sus planes de tratamiento y su plan de medicación al día, por supuesto. Con un poquito de la población. Más o menos tenemos un promedio de edad de 33, 35 años en general. ¿Sí? Tenemos un departamento de evaluación, no dejamos nada librado al azar, todo está medido, evaluado, cuantificado, usamos evaluaciones que están publicadas. Alguna de las evaluaciones es calidad de vida, perfiles de personalidad laboral, las evaluaciones funcionales tanto para el puesto de trabajo de la fundación o para la empresa que quiera contratar a una persona. Acá tenemos más de 100 personas han ya egresado de la fundación, un 30% están con lo que ya está en empleo competitivo. De estas personas por diferentes causas, su plan de carrera fue para otro lado, algunos quisieron formar su familia y ser amas de casa, otros son músicos, han egresado por diferentes motivos, pero un 30% está en empleo competitivo. Próximo. Un poco las unidades de empleo, la gente de la unidad de empleo, taller de cocina. La cocina funciona como la cocina de un restaurante, así que elaboran el almuerzo para 50 personas que estamos en la fundación y después almuerzan ellos. Más otras unidades de empleo.
nos llevó, a ver, nosotros somos fundación y somos empresa, tenemos sectores productivos, un sector de servicio de producción propia, que son nuestra marca comercial, servicio interno, porque tenemos un predio de 6 hectáreas, tenemos cultivos y un parque gigante que mantener, y el servicio tercerizado es donde las empresas tercerizan su producción a través nuestra. Ay, como estoy corriendo. Como ven, es decir, rapidito, el 75% de las personas que formamos Fundación CDMIL son personas con discapacidad. Como empezamos a diversificar el concepto de trabajo, creamos esta nueva imagen corporativa, que es somos Fundación CDMIL, pero además somos muchas cosas. Somos formadores, somos de la tierra, somos empleo, somos cocineros y somos valor agregado. Cada unidad de empleo tiene su logo y su concepto. Algunos de nuestros productos. Nos contratan para hacer servicios de catering, estamos en la rural ahora, de hecho en la Expo Mamá estamos ahora. Y ahora Demián les va a contar cómo lo hacemos, cómo hacemos el plan de carrera centrado en la persona. Y yo descanso. Bueno, gracias, Vero. ¿Se escucha mejor el fondo del micrófono? Sí. Bueno, como dijo Verónica, nosotros somos la oportunidad de empleo, brindamos oportunidad de empleo para personas con discapacidad. Entonces, a través de nuestro sistema de empleo con apoyo, tenemos un área donde nosotros nos dedicamos a hacer un plan de carrera. ¿Cuál es la función del plan de carrera? Es formar y acompañar a la persona en todo su proceso de búsqueda de la inclusión laboral. ¿Qué es lo importante de esto? Que para que ellos puedan acceder, primero tiene que haber una necesidad de cambio. Y nosotros acá incorporamos un concepto que es muy interesante, que tiene que ver con responsabilizar a la persona. O sea, es la persona la que decide, ¿no? La persona con discapacidad. Nosotros trabajamos también con adultos. Muchas veces nosotros vienen los padres y nos dicen, pero mi hijo va a poder, o sea, es chico todavía. ¿Cuánto tiene tu hijo? 45. Entonces, es importante poder tener el concepto de que son adultos con discapacidad, esta forma de esta mirada inclusiva de la que nosotros hablamos, como para poder iniciar un plan de carrera. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es un plan de carrera? ¿Cuáles son las características de este plan? Es que la persona elige cuáles son su grupo de apoyo que lo va a acompañar en este. Y se prioriza por sobre todo sus deseos. Se busca como si fuera una orientación vocacional. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que se hace en otros lugares, que se ajusta a la persona a un puesto laboral, muchas veces vienen y te dicen, McDonald's está buscando a personas con discapacidad. Yo no sé si la persona con discapacidad quiere trabajar en McDonald's. No sé si BM es la mejor opción para la persona. La mejor opción para la persona es la que la persona decide. Para eso hay que hacer un plan centrado en la persona y entender cuáles son primero sus necesidades. Para entender sus necesidades primero tiene que haber una etapa de autoconocimiento. Hay que acompañar a esa persona a poder conocerse a sí mismo. Y ahora, bueno, vamos a ir corriendo, vamos pasando y vamos hablando. Bueno, ¿quiénes son los involucrados? Cuando nosotros hablamos quién está involucrado, principalmente el director de esta orquesta va a ser la persona con discapacidad, que es la responsable de este plan. Y él va a decir también quiénes son sus apoyos, porque muchas veces si es por el profesional caemos en la familia. La familia se tiene que hacer cargo. Y quizá hay un portero, hay un amigo, hay un, no sé, algún familiar lejano, algún docente, alguien que lo pueda acompañar aparte de nosotros. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de discapacidad muchas veces pensamos en un rol pasivo de la persona. Es un agente para dar, hay que brindarle apoyos, hay que sobrecuidarlo, No, la persona también puede dar, la persona también se puede responsabilizar. En nuestras unidades de trabajo, cada trabajador tiene sus responsabilidades y yo les aseguro que se mueren por cumplirlas. Los invito también ahora, cuando terminemos, nosotros tenemos una folletería y pueden entrar a nuestra página web y solicitar una entrevista para poder venir a conocernos. Es muy interesante cómo ellos se responsabilizan y pueden llevar a cabo su plan. Y saben también, dentro de su red de apoyo, quién, por ejemplo, los puede ayudar a conseguir un trabajo o a buscar en internet o simplemente tener una charla cordial y que los pueda orientar. Una red de apoyo armada por la persona es mucho más valorable que una red impuesta o que un trabajo también impuesto. Y esto es una cosa que nos diferencia muchísimo del resto de los lugares. Cuando nosotros decimos 3 minutos, son 3 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo hablo un poco rápido, me avisan. Pasamos. Bueno,
tenemos así, vamos a hacer este plan de carrera en 3 pasos que son muy sencillos. La primera etapa es de autoconocimiento. Nosotros brindamos herramientas a las personas para que se puedan conocer a través de entrevistas, a través de diferentes técnicas y ejercicios como si fuera una orientación vocacional, ¿no? Más o menos como lo que se hace, es eso, buscar sus deseos. Y nosotros vamos a ayudarlo a transitar toda esa etapa. La segunda etapa pasamos... es la etapa de exploración del entorno. Bueno, yo ya sé quién soy, yo ya sé qué es lo que quiero. Ahora quiero ver si la idea que yo tenía se ajusta realmente a las posibilidades que yo tengo. Yo, por ejemplo, tenemos personas que quieren ser modelos, ¿no? Uno dice, una persona con discapacidad quiere ser modelo, sí, ¿por qué no? Pero, ¿qué es ser modelo para vos? Y muchas veces en las entrevistas nos encontramos con personas que, por ejemplo, lo que quieren en realidad es tener buena ropa, ¿no? Salir y pasear por ahí por una pasarela, estar en contacto y ser famoso. Abarca un montón de cosas, cada oficio, cada profesión abarca un montón de aspectos. Entonces hay que ayudar a las personas a poder ver cuál es el verdadero deseo que tienen. Y esto, como están escuchando, muchas veces uno puede estar por ahí diciendo, esto me pasa a mí también, porque lo interesante del plan de carrera central en la persona es que si bien nosotros lo aplicamos para personas con discapacidad, lo podemos hacer con cualquier persona que esté en un momento de cambio. O sea, cualquier persona que quiera volver a pensar sus deseos, rearmar su historia, pensar su vocación, es un momento para armar un plan de carrera. No necesariamente tiene que tener discapacidad. Y en el tercer paso lo que nosotros hacemos es la puesta en marcha. Bueno, ahora ya sabemos qué queremos. Vimos el entorno, ¿cómo lo llevamos adelante? ¿Y cómo lo llevamos adelante nosotros? Pasamos a la próxima. Es en un plan de carrera a 30 días, donde nosotros convocamos a la persona y va a tener que tomar responsabilidades sobre este plan de carrera y a la red de apoyo. Entonces la red de apoyo se va a tener que comprometer con objetivos claros en base al plan de carrera de esta persona en particular y cumplir, digamos. Nosotros vendríamos a ser como facilitadores y orientadores en todo este proceso. Entonces nosotros nos juntamos, por ejemplo, cada 15 días con toda la red de apoyo y evaluamos cuáles son los compromisos asumidos. Y si no lo cumplió, ahí recién podremos evaluar, bueno, ¿qué fue lo que pasó que no se cumplió este objetivo? ¿Por qué no lo pudiste llevar a cabo? Entonces es importante responsabilizar también a la red de apoyo para garantizar el éxito. Si no se cumple primero el compromiso de la persona y de la red de apoyo, por más que nosotros nos pongamos todas las pilas, no va a fracasar, ¿se entiende? Y esto es en todo lo que tiene que ver con cualquier persona común y corriente, volviendo en términos de inclusión. Así que, bueno, para mayor información les pedimos que se acerquen después en el break. Muchas gracias. Terminamos. Voy a leer, espero no ser un plomo, pero bueno, para ir pudiendo ubicar algunas cosas que sí quería decir, digamos. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por la invitación. Ay, qué suerte. Bueno, igual te ahorraron, claro. Bueno, dale. No, el power dejalo. No sé, está atrás. No sé. Si no, vas pasándolo cuando te parece, qué sé yo. Bueno. Hablar de integración es hablar del contexto escuela y lo pienso como un dispositivo constituyente de la concepción del problema en el aprendizaje. La escuela, los padres, la sociedad en general a veces poseen la ilusión de que existen vínculos organizados, se naturaliza la buena relación a algunos docentes o entre los pares, una sola manera de aprender, una propuesta única para todos. Así, los síntomas que presentan algunos niños quedan por fuera de la institución escolar. Estos problemas son leídos desde la lógica de le pertenece, el síntoma es de él. Entonces el contexto, la propuesta, la mirada del otro queda por fuera, no son pensados como constitutivos de los modos de ser y estar en la escuela. En ese mismo acto la escuela se desentiende, se destituye, perdiendo de vista que la infancia es el tiempo de pleno proceso de constitución. Aunque las articulaciones constituyentes de un niño estén previamente condicionadas en el orden del discurso y en lo real de su organicidad, queda aún ocuparnos de lo que todavía no está constituido. Lo propio e imprescindible de sostener en la infancia son los acontecimientos que aún son futuros. Aún no está todo dicho. Toma así una verdadera dimensión el lugar del aprendizaje y el lugar de la escuela.
La manera en que la escuela integra siempre tiene un costo, paga un precio, algo siempre queda por fuera en su posibilidad de inclusión. Hay un proceso que se hace irreductible, ¿no? Que es el pedido de la escuela común. A ver, uno le pide a la escuela común que lo tome como uno más, ¿no? El pedido de la escuela común siempre es en términos de semejanza. Y cuando el niño ingresa, se le pide que se tenga en cuenta sus diferencias. Existe entonces una tensión siempre entre el respeto y el sostenimiento de las normas para todos y la necesidad de poder subjetivarlas, de que el niño pueda hacerlas propias. Sostener las diferencias no es fácil y las conductas que salen de lo común quedan como conductas disruptivas. Lo disruptivo es lo que produce una ruptura brusca, entonces hay que pensar lo disruptivo respecto de qué. Para pensar lo disruptivo es necesario pensar el contexto. La conducta es leída como disruptiva por otro y en un contexto donde se espera de esos niños algo más o menos determinado. La integración pide a la escuela que se rompa con los principios de normalización. Por esto podríamos decir que es anticultural la propuesta. Y entonces es vivida por la escuela como una amenaza. Lo que se cuestiona no es la metodología de la escuela, sino la necesidad de que se cambie el lugar de lo común, que amplíe sus márgenes, siempre dentro de lo posible, en relación al momento histórico que está atravesando esa institución y en función de las condiciones actuales de ella, ¿no? No hay modos únicos de inclusión educativa, no existen proyectos perfectos. Pensar la inclusión educativa como una meta a alcanzar, como un ideal, y por serlo debe quedar siempre como lugar vacío, como promesa, en tanto siempre es perfectible y posible de mejorar. El ideal, como utopía, está siempre en el horizonte y nunca en el centro. Los problemas a la integración pueden presentarse desde muchos lugares, y hablo de problemas porque son los que sostienen preguntas al interior mismo de los procesos inclusivos y las que nos permiten ir corriendo esos márgenes, esos bordes en estos procesos. La verdad es que yo había como planteado 4 problemas, ¿no? Sí, pues si no voy recortando, digamos. Un poco la idea es que a través de algunos relatos clínicos intentaría mostrar maneras de resolución e intervenciones que promueven la inclusión, ¿sí? Uno de los problemas que yo había recortado es cuando el problema queda del lado del docente que representa la escuela. Un niño es mirado por el docente como aquel que me desafía, me provoca, se ríe cuando le hablo. Cuando digo, chicos, cierren la ventana que hace frío, él va y la abre. Llegamos al aula, prendo la luz, él va y la apaga. ¿Cómo pensar las reacciones de este niño? ¿Desde dónde? El niño puede quedar del lado del oposicionista desafiante y entonces el maestro se siente atacado en su lugar de autoridad. ¿Qué representa esto en el docente? ¿Cómo queda representado el niño para este docente? Si se lo piensa desde la transgresión, respondemos desde la necesidad de la puesta de límites. Lo saco del aula, lo mando a que hable con la directora, le pongo una mala nota para que los padres le pongan penitencia. Dejo por fuera del aula el síntoma de este niño. Un niño que queda representado en el rechazo del otro y se hace rechazar. Él debe obedecer, con lo que estamos todos de acuerdo, pero la cuestión es cómo y desde dónde. Una opción sería correr el lugar de la transgresión transformándola en error. Un niño que no sabe cómo relacionarse y que por esto vale la pena que le sea enseñado, porque muchas veces no alcanza con decirle lo que tiene que hacer. Un niño que actúa su malestar, que no se adapta a las reglas y pautas institucionales y que por esto hay que pensar en esas reglas. Hasta uno podría cuestionar las reglas. Podríamos proponerle que sea el encargado de tener las llaves del aula, siendo el primero en que entra para ver si todo está acomodado y las luces prendidas, que decida si la temperatura es la adecuada y suficiente, y está suficientemente ventilada el aula. Lo que yo quiero decir es que,
la propuesta podría ser correr el riesgo apostando a que allí se produzca otra cosa. De alguna manera es correr la mirada de aquello que no funciona, esperando al niño en ese lugar de posibilidad. Otro recorte que hago es cuando, y es un problema bastante importante que hoy tenemos en las instituciones, es cuando el problema se presenta desde el lado de la comunidad de padres. La docente propone a Francisco que resuelva una consigna con Camila. Luego del trabajo, la docente pone acá, en cada uno de los cuadernos de comunicaciones una felicitación por lo bien que habían podido trabajar juntos. Al otro día, la mamá de Camila envía una nota de 1000 hojas donde plantea que de ninguna manera ella va a permitir que Francisco trabaje con su hija por ser un niño mal educado y agresivo. En muchos de los alumnos de ese grado habían sido golpeados y maltratados por él. ¿Cómo intervenir, ¿no?, desde la institución en esta situación? ¿Cómo operar? Una salida podría ser: quédese tranquila, yo los estoy mirando, los voy a cuidar, no les va a pasar nada, no voy a permitir que a su hija le pase nada. Pero, a ver, si el docente necesita justificar su intervención, la posibilidad de interacción y aprendizaje de los niños quedaría medida por el nivel de control del adulto. Otra respuesta posible sería poner a trabajar la desconfianza de esta mamá. No confía en la escuela en la que deja a su hija, no confía en los criterios de la docente, no confía fundamentalmente en su hija. La comunidad de padres puede ejercer una presión enorme sobre la escuela. Hubo situaciones donde padres se encadenaron a la puerta de la escuela para que el niño sea echado, ¿no? ¿El docente debe dar cuenta a los padres de lo que hace? ¿O debe trabajar y explicitar los criterios sobre los que se basan sus intervenciones? La escuela posee valores y criterios sobre los que arma determinadas estrategias de intervención. El aprendizaje cooperativo, el valor de sostener las diferencias. El criterio sigue siendo valioso aunque no hubiera salido bien el trabajo entre estos dos niños. Por ejemplo, si al haberlo realizado se hubieran peleado, ¿no? Porque no se trata de llegar al producto, al afiche, al trabajo que tengan que hacer, sino justamente lo valioso es hacer con el otro. ¿Qué entendemos por las configuraciones de apoyo que se dirigen al contexto, ¿no? Hay muchas escuelas que prefieren silenciar la apuesta de inclusión porque en realidad no están decididas a correr el riesgo. Instituciones donde todo lo malo queda a cuenta de un niño, de una familia, y así evitan hacerse cargo de los propios límites y de sus concepciones básicas. Un tercer problema que recorto es cuando el problema está entre los pares. Sebastián es un niño mal tolerado y rechazado por sus compañeros. Nadie se quiere sentar con él porque es molesto, es un poco raro. En los recreos corre alocadamente, sin rumbo, sin poder relacionarse con nadie. El andar a jugar con tus amigos no funciona. Se hace necesario pensar estrategias de inclusión. La docente observa que frente a un trabajo más pautado, por ejemplo a través de juegos reglados, lograba relacionarse más fácilmente. Las mayores dificultades aparecían en los momentos de juego libre o de los traslados, ¿no?, de un lugar a otro. ¿Cómo pensar el juego libre ahí? ¿Cuál es el valor que tiene? En principio lo que podemos decir es que el juego no es algo natural en el niño, ¿no? El espacio de juego es algo que necesita ser construido por él y en relación a otros. Existen condiciones para que un niño pueda jugar. Una de esas condiciones es que haya un adulto que sancione aquello que es juego y lo que no lo es. No todos los niños pueden jugar libremente. ¿Qué hace la escuela con un niño que no lo puede hacer? Las condiciones son diferentes para cada uno. Quizás este niño requiera de una mayor orientación, más pautas, una mayor intervención del adulto para que pueda entrar en la escena de juego y lograr sostenerse allí, menos margen de variación. A veces son los niños los que
nos enseñan algunas cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, un alumno le explicaba a una maestra sobre el mal comportamiento de otro y le decía, yo creo que él pega porque cuando nosotros nos acercamos él nos tiene miedo, ¿no? O había dos mamás chusmeando en la puerta de la escuela y una decía de cómo hablaba mal, o una compañerita de su hija, y entonces la nena le dice, no mamá, no habla mal, habla así, ¿no? Mostrando que no hay modos únicos de ser, de hablar. Perfecto. Esto también nos abre a otra pregunta, ¿qué significa hablar mal, portarse mal, mala conducta? El adjetivo es valorativo, hay un juicio moral, la escuela, la sociedad realiza juicio moral cuando dice que la conducta, el habla, es mala, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo lo que intenté es, de alguna manera, que detrás de cada una de estas viñetas hubo preguntas que permitieron revisar el sentido de la experiencia escolar, junto con otros, bordear los obstáculos para convertirlos en problemas, y desde allí construir posibles respuestas. Respuestas nunca únicas ni definitivas, siempre provisorias y contextuadas. Ejemplos paradigmáticos que muestran modos en que la intervención psicopedagógica puede hacer trabajar esas preguntas que aparecen en la escuela, interpelando el discurso clínico y el escolar, haciendo trabajar las diferencias que definen a cada contexto en pos de aportes que no pierdan de vista la singularidad. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, realmente pensando en lo que ustedes trajeron, me encantó la mesa, me encantó el trabajo de la doctora Mía Carracedo, inclusive vinculado con lo que vamos a hablar de bullying, esto de que tenga altas capacidades y tenga ciertas inteligencias no significa que tenga otras, ¿tá? Entonces, el trabajo tuyo de Florencia en cuanto a la Fundación Lumen con respecto al trastorno de espectro autista, la Fundación CEDEMIL me encantó esto de la evaluación de las habilidades para el plan de carrera y también el concepto de responsabilidad que se le atribuye a cada uno, y por Liliana también el concepto de las amenazas frente a las conductas disruptivas y estas estrategias específicas de inclusión y que son contextuadas y transitorias y que uno puede alternar eso, no ajustarse específicamente a una regla porque eso nos ata también. Bueno, así que me encantó eso, voy a utilizar algo allá. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Tampoco tan rápido. No, porque tenía pensado otra cosa, entonces ahora sí largo, empiezo y... Bueno, simplemente hago una definición de bullying, voy a focalizar en algunas cositas, nada más. Primero, el bullying es un comportamiento prolongado de una serie de conductas agresivas, insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica, agresión física, entre pares de un niño a otro, y hay uno que se convierte en la víctima, es una subcategoría de la agresión. Eso lo saben, ahora está muy en boga. La siguiente. ¿Qué me parece importante acá? Voy a sacar la investigación, no se la voy a contar porque es complicada, larga, pero vamos a sacar algunas conclusiones. Uno, el concepto sistémico, ¿tá?, integrado del bullying, que no se refiere simplemente a una agresión entre dos pares, sino el concepto de sistema. Hay hostigadores, hay hostigados, hay defensores, hay seguidores activos, hay seguidores pasivos, hay seguidores ocultos, también hay hostigadores ocultos, testigos no implicados, posibles defensores y defensores, hay adultos metidos en esto, docentes, directivos y padres. O sea que si pensamos cómo vamos a operar sobre bullying, tenemos que pensar sobre todo esto. Vamos a hablar de algunas cosas vinculadas con la inclusión sobre chicos, pero tenemos que pensar en todo esto porque si no lo hacemos va a ser una cosa muy vinculada con algo. Estamos excluyendo al sistema en lugar de incluirlo. Siguiente, la siguiente, siguiente, todo esto no, siguiente, 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 siguiente. Todo esto es la investigación, sigamos. Bueno, entonces sacamos una serie de datos, sacamos datos en cuanto a dónde se producía, generalmente se produce cuando el chico, cuando los maestros en general no están, pero también sacamos las conclusiones que
a partir de las entrevistas a maestros, los maestros, a pesar de que el chico lo hace donde el maestro no está, el maestro lo ve y sabe. Y en las curvas, daban las mismas curvas para el chico que era el hostigador, porque hicimos un cuestionario de hostigadores, y entonces veían el mismo tipo de sucesos, eventos relacionados con el bullying, para los chicos hostigados, para los testigos, y los maestros son exactamente las mismas curvas. ¿Se entiende lo que digo? O sea que lo que veían era congruente lo que veían todos. Lo que pasa es que muchas veces el sistema no saben qué hacer, y entonces actúan basados en su propia experiencia. El próximo proyecto que vamos a hacer, que vamos a empezar ahora, va a ser sobre las creencias que tienen los docentes acerca de las causas y acerca de las medidas contingentes y preventivas relacionadas con el bullying, porque a partir de ahí vamos a poder también operar. Entonces vimos, bueno, qué es, quién es, cómo, dónde, por qué, para qué. La siguiente. Entonces, vinculado con la inclusión social, hay diferentes alternativas de trabajo. Una de las definiciones, hay muchas, pero es el reconocimiento y la aceptación de los valores, creencias, identidades culturales de todos, respeto y la aceptación de las diferencias y el rechazo a toda forma de discriminación. ¿Cómo trabajar sobre esto? Voy a ser muy rápido y breve la siguiente. Hay algunos factores de exclusión asociados al bullying, y esto tiene que ver con lo que trajeron, digamos, los disertantes. Algunos que tienen la más importante, aunque el chico no haya ningún tipo de discapacidad, que es lo que se ve, la falta de habilidades sociales. Me interesó en la fundación lo que hacían ustedes vinculado con la evaluación de las habilidades sociales, o las habilidades sociales que puede tener un chico con altas capacidades, en donde puede tener una alta inteligencia lógico-matemática, verbal, lingüística, rítmica, musical, pero tiene baja inteligencia a veces interpersonal y a veces intrapersonal, y tiene fallas también en su teoría de la mente, no puede captar qué es lo que está pasando en el otro. También otros factores de exclusión son diferencias culturales, religiosas, económicas, éticas, de creencias y valores, sexualidad. Esto más allá de lo que hemos visto nosotros, esto, como hemos hecho una muestra estratificada, vimos que es más allá de las clases sociales, más allá de si el bullying se da en todos los estratos. Y las curvas son las mismas, inclusive a veces lo que diferencia puede ser en algún tipo de bullying, pero se da en todos los estratos. Hay patologías específicas, como retrasos específicos del desarrollo, trastorno generalizado del desarrollo, autismo, Asperger, psicosis. Bueno, esos son casos más específicos que sí los existen, pero la mayor parte de la mayor parte de los casos no tienen que ver con esto. Sí hay que trabajar con esto, pero la mayor parte de los casos son chicos que tienen dificultades en sus habilidades sociales. También tics, Tourette, no sé si conocen, trastorno por déficit de atención, TOC. Muchas veces alteraciones en la imagen corporal, que puede ser como la obesidad o algún tipo de entre comillas, defecto, en donde, bueno, se lo toma al chico como chico bisal. A veces la alteración de la imagen corporal no está afuera, sino dentro de la cabeza del chico, y a partir de eso el chico tiene pocas habilidades sociales, se invita indirectamente a hacer el punto en donde el resto de los chicos va a hacer el tipo de hostigamiento. Y hay deficiencias que provocan también exclusión por secuelas anatómicas o funcionales. La siguiente. Entonces, ¿hay intervenciones sociales? Sí, hay una ley de bullying que se hizo hace poco, afortunadamente, que de alguna manera nos está ayudando, porque plantea el uso de estrategias. Es muy general, pero es importante que exista. No existía hasta este año, donde promueve el uso de estrategias de inclusión, la resolución no violenta de conflictos, el sentido formativo de las sanciones, porque si trabajamos en el sistema y nosotros hostigamos a quien hostiga, estamos dando un doble mensaje. Entonces esto me parece importantísimo. Tiene que ser un sentido donde los chicos que son los hostigadores, además de trabajar con todo el sistema, esto les sirva para aprender también. Otra cosa que yo digo, termino con esto: sanciones formativas en un proceso educativo que posibilite al niño hacerse responsable progresivamente de sus actos. Y, digamos, cuando se comete una transgresión, bueno, hay que ver cuáles son las causas y cómo se define, como decía Diana, de alguna manera. Entonces uno puede definir algo como una transgresión o puede definir una falta de capacidad.
entonces, o una falta de habilidad. Entonces, de acuerdo a cómo se define, va a operar sobre eso. Entonces, la mayor veces se define como transgresiones y se actúa punitivamente con otras transgresiones a veces, ¿está? Al derecho y a la inclusión. Bueno, también, bueno, es la siguiente. Entonces, bueno, también estrategias de prevención y abordaje de situaciones de violencia, creación de equipos especializados, elaboración de una guía orientadora, una línea telefónica gratuita. Estas cosas de la ley han sido importantes. La siguiente. Por otro lado, también hay intervenciones sistémicas preventivas. Entonces, pero esto es lo que tenemos que trabajar, y supongo la mesa creo que estará de acuerdo, yo que siempre digo, no se puede trabajar donde está el pico máximo del bullying, y menos cuando ya no hay, es muy difícil la vuelta atrás. El pico máximo del bullying, por las estadísticas en general, es entre los 11 y los 13 años. ¿Tá? Ahí se ve más. Generalmente, lo que sale en los diarios, en la televisión, es después. Digamos, a los 15, cuando se agarran de los pelos y todo este tipo de cosas, salen en el diario y se opera sobre los colegios secundarios. Entonces ya es súper tarde ahí. Entonces hay que operar de entrada en la formación de los chicos. Entonces no tiene que ser contingente, tiene que ser preventivo. Problema que la mayor parte de los casos se trabaja en forma contingente. Entonces hay que trabajar en varias situaciones. Voy a hablar un poquito de las habilidades sociales y voy a hablar también un poquito de lo que se hace en el colegio. Habilidades sociales, comunicación efectiva, asertividad, trabajar el tema de la empatía, teoría de la mente, capacidad de lectura de la situación, eso se trabaja con los chicos, expresión de emociones funcionales, buen humor, habilidades de seducción, capacidad lúdica y otras muchas más. Son habilidades en general, puse algunas. Hay clasificaciones que incluyen 30, 40 habilidades sociales. Los que están ahora en segundo se las mandé. La siguiente. Pasa. Entonces, y básicamente esto sí, a partir de muy chiquitito, lo que hay que hacer, y es lo que nosotros tenemos un programa de infancia y adolescencia saludable en ABUFLO, donde hacemos talleres, estamos yendo a los colegios, algunos colegios, y actividades de convivencia escolar tipo clarificación de valores, talleres de inclusión social, aprender a resolver y manejar conflictos entre los chicos, mediación escolar entre pares, donde los mediadores se capaciten a mediadores y la capacitación sea a los propios chicos, que no sean los mediadores los maestros. Generalmente los chicos que son más transgresores, cuando pasan a ser mediadores, cambian el rol y de alguna manera son los que fomentan la construcción de situaciones más inclusivas. Talleres para padres, docentes, directivos, alumnos y capacitación docente. Esto es lo más importante, ¿verdad? Pero a partir del preescolar se tiene que hacer este tipo de cosas. La siguiente. Y finalmente, esto ya es más contingente cuando llegamos tarde, que son las psicoterapias, integrativa, sistémica, con acción sobre todos los factores del chico, la familia, la escuela y el docente, y el terapeuta tiene que ir al colegio también. Tiene que ir, si no, no podemos trabajar de otra manera. Y familiar, importancia de modelos, pautas de imitación y complementación, psicoeducación, y a veces psicoterapia individual con una orientación más sistémica, cognitiva. La siguiente. Muchas gracias.